verso 2. Verso 2, porque no hay otro capítulo, sino el capítulo 1. Verso 2. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Diga conmigo esto, léalo conmigo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahora algo, señala a alguien. Señala a alguien. Con la palabra, señala, no suelte la Biblia. Repite conmigo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Abre nuestros corazones y nuestras almas. Ensancha nuestras cabañas. Y embaraza nuestras vidas con promesas que son fieles para cumplirse. Nosotros la recibimos. La recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Y te damos gracias. Amén, Señor. Oh Dios mío, te damos gracias. Siéntese, mi hermano. Lo primero que yo le voy a invitar es que usted en toda la predicación se esté sonriendo. Alabado Jesús, aleluya. Hay un esfuerzo. Aunque usted vea que de momento se le seca, usted recoge y vuelve a hablar. Aleluya. Si tuviéramos el ejercicio de sonreír y practicáramos ese ejercicio, mucha gente nos vería como locos. Pero no importa. Que crean que somos locos, no importa. Lo importante es que nosotros podamos entender, aleluya, que somos felices. Amén. Cuando uno va desarrollándose en Cristo y recibe la revelación de Jesús, la revelación de Jesús cubre todas las áreas de nuestras vidas. Amén. Cubre todo. Se mete en toda esquina de nuestras vidas. Porque Jesús lo llena todo. Diga conmigo, Él lo llena todo. Y si Él lo llena todo, hermano, es importante que usted y yo entendamos que ante la revelación de Jesús, ya nosotros no podemos andar con nuestra cabeza baja. Y estoy hablando en términos morales. Sino que el Señor levanta nuestra cabeza. Primero voy a tocar el punto moral, que es el punto interno. Jesús llega para hacer una transformación en los aspectos morales nuestros, en los aspectos fundamentales de nuestra vida. Mucha gente se acerca a Jesús y le dice: Señor, dame riquezas. Y Dios las puede dar. Pero si tú no estás ready para recibirlas, por cuanto por dentro no estás ready, por cuanto por dentro la transformación de Jesucristo no se ha completado, porque lamentablemente depende de nosotros mismos, no de Él, pues entonces tú no puedes ver esa otra parte, o por lo menos la ves parcial, o por lo menos la recibes, pero así mismo se va. Pero cuando, aleluya, nosotros somos transformados, la transformación empieza de adentro hacia afuera. Todas las áreas de nosotros tienen que cambiar. Oh, aleluya. Escúchame bien, hermano. Todas las áreas. Dios no deja nada afuera. Dios cubre todas las áreas de nuestra vida. Pero te voy a decir lo que una vez nos enseñaron, y esto yo llamo el Evangelio, yo
Giovanni, ese evangelio es enfermo. enfermo. En el evangelio enfermo me hablaron de una falsa humildad, que tenía que ser súper humilde y que yo nunca podía levantarme a otro nivel, porque si me levantaba a otro nivel me iba a dañar, y por cuanto yo no quería que se dañara mi corazón, porque primero es lo espiritual y sigue siendo primero. Claro, sigue siendo primero. Pero en el falso evangelio me enseñaron que si yo prosperaba mucho en otras áreas, me alejaba del Señor. Si eso es una enseñanza para mantenerme a mí en pobreza. Y después uno dice, mejor es pobre pero honrado. ¿Y quién dice que la persona que tenga dinero es deshonesta? Ve, traemos unos conceptos erróneos. Traemos conceptos que han sido enseñados por un evangelio que le falta como una goma o no sé qué, o está medio vaciado. Y como que se queda corta a ciertos niveles. Cuando el apóstol Juan le escribe a Gallo, Gallo era un discípulo de Juan que servía en la iglesia, y Gallo era un hombre próspero. Próspero, y a la vez, aleluya, Gallo servía como un agente de bendición a la obra. Dice que hospedaba a los hombres de Dios, dice que bendecía a los hombres de Dios. Dice que recibía, aleluya, a los hombres que enviaba a la iglesia a ministrar a aquel lugar, a aquel sector. Por eso cuando Juan le escribe, dice, yo me siento orgulloso de ti. Y aleluya, oro, pido que seas prosperado en todas las cosas. Cuando Juan dijo todas las cosas, dijo, quiero que seas prosperado como prospera tu alma. ¿Sabe lo que está hablando? ¿Está hablando de qué? Está hablando de que espiritualmente hay un crecimiento en él, pero ese crecimiento espiritual tiene que explotar en todos los lugares. Espérate. Yo dije que se sonriera. No se están sonriendo. Dice, ¿qué pastor el dinero que dan? Bueno, dan al corazón que no entiende la cruz. Porque el que entiende la cruz sabe que lo que Dios le da es para invertirlo en la causa de Dios. Gloria al Señor, aleluya. Santo Jesús. Juan le escribe a Gallo, le dice, amado, el amado a quien amo en la verdad, y la verdad es Cristo. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y lo que él dice, yo deseo es, yo oro por ti. Mi oración por ti. Mi petición a Dios por ti. Lo que yo deseo sobre ti en mi oración es que Dios te prospere y te multiplique. En el otro lado del evangelio enfermo, mi oración es por ti, es que no te prospere porque te pierdes. En la oración de Juan dice, yo deseo que tú seas prosperado, como tu alma demuestra que has sido prosperada. ¿Sabe qué es lo que está queriendo decir? Tú has recibido un evangelio de verdad, tu alma está creciendo, tu espíritu se está desarrollando y por lo tanto se refleja en todas las áreas de tu vida la bendición de Dios. Amén. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Lo mismo que en el Antiguo Testamento se saludaba a la gente diciendo Shalom. Shalom es un símbolo o una palabra de plenitud. Queriendo decir, Dios te dé paz, Dios te prospere, Dios te bendiga, Dios te multiplique. Esa palabra tan simple, aleluya, abarca todas las áreas del hombre. Y Jesús